Vamos a centrar el debate ahora en la cuestión de la inmigración. Hace poco más de un mes escuchábamos unas declaraciones de un inspector jefe de una comisaría de Valencia en una mesa redonda en la que pues hablaba precisamente de este asunto, de la inmigración ilegal relacionada con la delincuencia. Este inspector fue cesado después por Interior, después de un enorme revuelo que se causó a través de los medios de comunicación y también en las redes sociales. Sin embargo, los datos parecen confirmar lo que él aseguró entonces en esa mesa, que inmigración ilegal y delincuencia sí podrían estar relacionados. Vean. La delincuencia sigue en las calles españolas y el ministro del Interior se niega a obviar la realidad. El gobierno y sus medios de comunicación mantienen que la inmigración ilegal no afecta a la criminalidad, algo completamente incierto. Los datos de delincuencia calculados de enero a junio de 2022 han aumentado más de un 25% frente a 2021, año en los que han entrado una significativa cantidad de inmigrantes a España. Los extranjeros en prisión suponen un 32% y la cifra de extranjeros en España es de un 10,6%, lo que conlleva a un altísimo nivel de criminales extranjeros en prisión frente a españoles. La situación se agrava más si desglosamos cifras de agresión sexual. De los 491 condenados, 224 son extranjeros, es decir, más del 45%, destacando el número de condenados de origen africano que representan el 20% del total. Si comparamos los resultados con años anteriores, vemos una tendencia al alza en condenados por agresión sexual de origen extranjero, pasando de más del 42% en 2017 a más del 44% en 2020 y en torno al 45% el año pasado. Si nos centramos en el delito sexual más grave, la violación, la situación traspasa todos los límites y de 46 condenas, 24 fueron extranjeros, es decir, el 52,17% del total. Pues bien, ya son muchos policías expedientados por decir la verdad frente a hechos que viven día a día. El gobierno lo niega y castiga a todos aquellos que denuncian la delincuencia a manos de inmigrantes. Y se incorpora a nuestra mesa Julio Ariza. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me bajas mal de tiempo porque no tenías el reloj del Toro Televisión puesto. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, si es que no doy una. Ahora te lo doy. Últimamente me estoy haciendo mayor, Alba. Me tenéis que disculpar. No, pero te estábamos siguiendo en tu canal de Telegram. Estoy animado, sí, estoy animado con un poco, yo creo que se vislumbra el final de la guerra y eso me hace estar optimista. Espero que efectivamente vayamos al final de la guerra antes de la primavera y que podamos ver un cierto repunte económico y empezar a solucionarse algunos de los temas que más nos preocupan a la gente, que más preocupan además a la gente más indefensa y más sencilla, ¿no? Y sobre todo, que acaben de morir chavales jóvenes en ese cruel horror que es esa guerra en Ucrania, ¿no? Porque dicen que han muerto 200.000 jóvenes. No sé cuántos han muerto, yo no lo sé, porque además ahí es difícil encontrar a alguien que diga la verdad, pero ha muerto mucha gente, muchísimos chavales que nada tenían que ver con ese conflicto, que seguramente, por supuesto, ellos no lo han buscado, ni ni han querido que continuara, pero se ha producido y la cantidad de millones de personas que en este momento están fuera de su hogar, fuera de su casa, que han tenido que salir huyendo de allí, y todo lo que ha producido, el horror que ha producido y el sinsentido de aquel conflicto, en fin, que a mí me alegra intuir que podemos estar ante el final de esta masacre. Luego, si os parece, debatimos, porque creo que el señor Margallo no está del todo de acuerdo con eso. Luego lo hablamos. Todo depende, ¿eh? Si esto termina con el reconocer la fuerza como fuente del derecho, es decir, permitir que Putin se quede con un terreno que ha arrebatado a un país soberano, pues esto es cargarnos el orden internacional, ¿eh? Julio, te seguimos en tu canal de Telegram y esperamos que pongas ahora el número de teléfono al que nuestros espectadores pueden enviar sus mensajes y opiniones para ir mostrándoselas en directo. Saludamos también en nuestra mesa a Ricardo Ferris, ese inspector cesado por el Ministerio de Interior que les comentaba antes. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a su programa. El placer es nuestro. Bueno, usted fue cesado después de unas declaraciones que realizó en una mesa de debate. Si le parece, vamos a recordar cuáles fueron esas palabras y ahora lo hablamos. Porque desgraciadamente a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia Civil, pues son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra
de lo que puedan ustedes imaginar. No estoy hablando simplemente a estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Ha pasado un mes desde entonces, fue cesado por el Ministerio de Interior y además demandado por una treintena de organizaciones que le acusan de un delito de odio. Sin embargo, esas palabras, si hemos ido a los datos, parecen estar amparadas por lo que realmente está sucediendo en el país, ¿no? Sí, la verdad es que la realidad en nuestro país, especialmente en ciertas ciudades, ¿no?, como Barcelona y ahora desgraciadamente Valencia, pues eso sí que es una verdadera guerra la que se está librando actualmente en las calles. Y no estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de nuestro país, un país de la Unión Europea que está alcanzando unas cifras de criminalidad difícilmente asumibles en un país de nuestro entorno. Además, muchas veces cuando conocemos diferentes casos y cuando los medios de comunicación nos hacemos eco de ciertas noticias, vemos como muchas de estas personas que delinquen son reincidentes. Bueno, eso ya desgraciadamente tampoco es un fenómeno nuevo, eso es una tristísima realidad desde hace décadas. Esas famosas puertas giratorias de los juzgados se vienen produciendo ya de manera constante desde hace muchísimos años. La novedad es que se está incrementando cada vez más el número de delitos graves que están formando parte de esa especie de delitos que no considera el juzgado como suficientemente graves como para hacer uso de la prisión provisional. Incluso estamos hablando de delitos verdaderamente graves en los que no hay ni la más mínima duda de la participación de esa persona de la comisión del delito, es decir, gente pillada en flagrante, etc. Y cada vez son más los delitos más graves que automáticamente estos delincuentes entran y quedan automáticamente en libertad. Hemos tenido casos verdaderamente escandalosos en Valencia y particularmente en mi comisaría, que si luego tenemos tiempo expondré, pero es que es imposible asumir esa especie de laxitud esta que están tomando los juzgados, que cada vez es mayor, como lo digo, el número de delitos en los que estas personas ingresan. Si le sumamos al hecho de la inmigración ilegal descontrolada, que está entrando sin parar a través de nuestras fronteras, totalmente desprotegidas, y no solamente por parte de este gobierno, sino por parte de gobiernos de administraciones diferentes, de diferentes signos, pues la verdad es que la situación se está tornando verdaderamente caótica, especialmente en determinadas ciudades. Ahora venía hablando en el AVE con un chico que vive en Barcelona, me estaba contando la situación allí es verdaderamente terrible. O sea, me estaba diciendo que en determinados pueblos del cinturón de alrededor de Barcelona, Barcelona ya está totalmente intocable, determinados pueblos están organizando ya patrullas ciudadanas por parte de los vecinos, porque de otra manera la policía se ve totalmente impotente a la hora de contener esta delincuencia. Estaba hablando ayer también con un catedrático que fue a visitar a su amigo en Barcelona, decía, vivía cerca de las Ramblas y le ocurrió, oye, vamos a ver las Ramblas, y dice, a las Ramblas ni se te ocurre, las Ramblas son zona de guerra. Pero es que desgraciadamente ahora Valencia también, mi querida ciudad, donde nací y donde vivo hace muchísimos años, pues es que se está convirtiendo en una triste fotocopia de la ciudad de Barcelona. O sea, usted solamente le hace falta darse un paseo cuando anochece por el centro, no estoy hablando de barrios marginales, de barrios, digamos, periféricos, que desgraciadamente están ya, una vez más, y como ya ocurrió en su día en el barrio de Ruzafa, totalmente tomados por la delincuencia. Tienen ahí los pobres vecinos que viven ahí, gente pobre, humilde, están secuestradas en el interior de sus propias casas porque están totalmente rodeadas de este tipo de delincuentes a los que hice referencia en mi intervención, pero es que el propio centro de Valencia está ya totalmente tomado por esta delincuencia. Es una situación difícilmente asumible y lo que no me explico es cómo ha tenido que pasar tanto tiempo para que alguien como yo pues diera la voz de alarma, ¿no? Si queréis os cuento algo muy cercano. Este domingo era el cumpleaños de María José Álvarez, la presidenta de Eulen. Yo estuve comiendo con ella, con otras personas. Acabó el almuerzo. Salimos, ya era de noche porque ahora anochece muy prontito, ¿no? Ella se fue para su casa, que vive muy cerca del restaurante donde estábamos, en Aravaca, y yo me marché para la mía, y ella iba con su chofer. Se le cruzó un coche por delante, otro coche se le cruzó detrás, salieron 3 personas del coche con pistolas en mano, encapuchados. El chofer echó para atrás a toda velocidad para tratar de huir y utilizar un espacio que había en el coche trasero. Se golpeó contra una farola y quedó empotrado el coche. Ella se tiró al suelo y cuando el chofer sacó su pistola, pegó varios tiros al aire y los que conducían el coche de delante se volvieron a su coche y se marcharon. Madrid, domingo, Aravaca.
Y se está importando un tipo de delincuencia que no se conocía en España. Esto es lo que hay. O sea. En primer lugar, quería trasladarle todo el apoyo desde Vox a Ricardo. La verdad que nos sorprende que haya que ser tan valiente para decirle a los ciudadanos, o sea, poner en riesgo tu carrera profesional por decir la verdad, y nos sorprende que no haya más mandos policiales, más mandos de la Guardia Civil, más personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que den ese paso valiente, porque los ciudadanos se merecen saber la verdad. Desde el ámbito político se está es una obligación escondiendo de los poderes públicos contarnos qué rayos pasa. Aparte, ¿a quién? Vamos a ver. ¿Alguien duda de que si entran miles y miles de inmigrantes sin papeles, entre 20 y 30 años, sin trabajo, etcétera, etcétera, van a delinquir? ¿Alguien lo duda eso? O sea, es que es tan difícil de entender. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con las mujeres si se las encuentran por la calle solas? Con la mentalidad con la que vienen desde Julio, el punto de pero vista... desde el ámbito político estamos viendo que es más fácil Por favor. ocultar el problema, la estrategia del avestruz, que no se sepa que se está incrementando la delincuencia, que atacarla directamente como debería hacerse. Porque O sea, la quienes lo delincuencia, pagan no son ellos, lo pues, pagan la gente que vive en los sobre todo barrios los más vulnerables, sencillos. como decía el señor Ferri, los más vulnerables son los que Por favor. pagan las consecuencias de esta delincuencia indiscriminada en las calles, con muy poco control, y que está muy vinculada también a esa inmigración irregular que estamos recibiendo. Eso es evidente. Muy vinculada, Es ¿no? que no es Está irregular, es totalmente que es vinculada. ilegal. Es que es ilegal. Aparte de irregular, es ilegal. fundamentalmente es decir, es tú tienes ilegal. que entrar conforme a la ley en un país. Y si no, te vas a tu casa. O sea, ilegal quiere decir que has cometido una ilegalidad cuando entras. Evidente. O sea, que has cometido un delito. Evidente. Es decir, que son señores que tienen que delinquir para entrar en un país. Sí, señor. Y a partir de ahí son aplaudidos en algunos casos y en algunos casos subvencionados. Eso no es que sea de locos, es que es de dementes muy profundos que un país haga eso. Pero Sí, lo que pasa es que cada vez hay más gente que está sufriendo eso. Hombre, claro, que lo sufre sí, en sus claro, carnes. claro, Y claro. gente, chiquillas de 16, 17 años, a veces chavales a los que les pegan una paliza en no sé dónde, ancianos que les entran en su casa. O sea, es que es una tras otra. Y por Hoy qué mismo, pasa que- hoy mismo por- hemos tenido, ha salido en la prensa noticias de han detenido a un individuo, en este caso marroquí también, porque había cometido una agresión sexual en pleno centro de Valencia, a la luz de todos. He visto también, me envían los compañeros noticias de lo mismo en Cartagena, una mujer, esto fue ayer, una mujer estaba paseando con su cría en un parque recogiendo hojas secas para un trabajo que tenía que hacer la cría en el colegio, y un individuo, esto no sé si era argelino o marroquí, tengo ahí la foto, de 22, 23 años, sin venir a cuento, no la conocía absolutamente nada, se echó encima a la mujer, empezó a darle una paliza de muerte. La mujer cubrió a la cría con su cuerpo porque pensaba también que iba a hacerla objeto de agresión. Bueno, la mujer está totalmente ingresada en estado grave en el hospital y este individuo fue, gracias a Dios, inmediatamente detenido. Pero mire, es que estamos hablando ya de una situación ya no solamente policial, que es judicial, francamente increíble. Déjenme, porque a mí siempre en todas las intervenciones me gusta ilustrarla, ¿no?, con casos reales, porque gracias a Dios mi testimonio pienso que es excepcionalmente válido, no solamente por el hecho de ser un mando policial, que eso tampoco tendría mucha importancia, porque desgraciadamente la policía actualmente no es ninguna isla aislada en este caso del resto de instituciones, sufre también la misma degradación y la misma degeneración, ¿no?, ética y moral que desgraciadamente está sufriendo también toda España en general. Mire, déjame que le cuente un caso reciente de hace un par de meses, justo antes de cogerme las vacaciones de verano, como las tuve que coger en octubre. Mire, tuvimos un caso de un súbdito, en este caso de Costa de Marfil, un individuo de raza negra, bueno, grande, pues 2 metros de envergadura, y un individuo que tenía ya 60 y pico antecedentes, 60 y pico detenciones, 6 o 7 de ellas por agresión sexual, tráfico de drogas, etc. Estamos hablando de 6 o 7 antecedentes ya por agresión sexual, pero un total de 60 detenciones, todas por delito grave. Este individuo se había metido en un edificio ocupado el edificio, y ahí estaba también pues, traficando con droga, cocinando la propia droga, recepcionando objetos robados de los drogadictos que iban ahí. Bueno, nos enteramos del tema, lógicamente abrimos una investigación, estuvimos ahí durante un montón de tiempo, casi un mes, pues rodando todo tipo de vídeos, fotos, declaraciones de los compradores cuando salían a comprar droga, para probarlo todo. Y en medio, justo cuando ya estábamos a punto de proceder a la entrada de registro y su detención, denunció una de las drogadictas que había entrado ya a comprar droga que habría sufrido una violación brutal por parte de este individuo, y una vez finalizada pues la entregó también a sus secuaces también de la misma procedencia o similar para que la violaran también repetidamente.
Claro, ante un hecho tan grave tuvimos que dejar un poco de lado el tema que nos ocupaba, procedimos a la detención inmediata. Este individuo automáticamente el día siguiente quedó en libertad, ante la estupefacción de todos, ¿no? Bien, como ya teníamos todo preparado, pues al día siguiente o los 2 días entramos, hicimos una entrada de registro, procedimos también a la detención, se nos fugó por la ventana, lo cogimos, luego lo cogí cuando había subido ya a través de un muro de piedra, en fin, lo detuvimos. Aquello era un zoco, o sea, estaba con toda la droga, tenía ahí un montón de tablets, teléfonos móviles, 40, 50 bicicletas, y todo procedente de diferentes robos, el que llevaban ahí los drogadictos, digamos, esos efectos a cambio para canjearlos por droga, ¿no? Bien, todo perfecto, todo perfectamente estructurado, con toda esa detención, e incluso cuando estamos ahí procediendo al registro delante del secretario judicial, pasó otra chica por ahí y dijeron: detengan a ese hombre que es un violador, ese es un hijo... En fin, lo pasamos a disposición judicial y una vez más, ante nuestra sorpresa, automáticamente al día siguiente, una vez más en libertad. Es incomprensible. Bueno, nos quedamos de piedra, o sea, porque el tema era extraordinariamente grave y muy peligroso. Multirreincidente, pero espéreme que todavía no ha acabado, porque el final todavía es peor. Bien, pasadas unas 3 semanas nos enteramos que otra vez había vuelto a ocupar otro edificio, también en el centro de Valencia, y seguía con sus actividades. Procedimos a una entrada de registro, el hombre se escondió detrás de una puerta, nos sorprendió. Bueno, en un momento dado, este individuo, al policía que venía conmigo justo a mi lado, sacó un cuchillo enorme y lo acuchilló en el estómago, rompiéndole, gracias a Dios que llevaba el chaleco antibalas, pudimos echarnos todos encima de él, reducirle, y fue gracias a esa desgraciada, ¿no?, situación que finalmente el juzgado, después de todo lo que había acontecido, pues uno de los juzgados, uno de tantos, sí que se decidió a ingresarlo en prisión provisional. Esto es un tema que parece un poco sacado de ciencia ficción, exagerado, pero yo nunca miento, yo nunca exagero, son temas reales que nos están pasando desgraciadamente a diario y que da muestra, ¿no?, de la situación también de degradación judicial que estamos sufriendo. Quiero decir que esto no es una isla. Cuando hablaba también de degradación policial, déjeme decirle que el otro día, precisamente hace 2 o 3 días, no sé si vieron ustedes la noticia, el Ministerio del Interior, vía Real Decreto, como hace continuamente este gobierno, ¿no?, que está gobernando a base de reales decretos, es decir, una forma de gobernar más propia de una república bananera, ¿no?, que de un verdadero Estado social y democrático de derecho y dentro del ámbito de la Unión Europea, pues sacó un Real Decreto en el que se eliminan todo tipo de méritos policiales para ascender. Imagínense lo que significa esto, es decir, que el hecho de que un individuo, perdón, un policía en este caso, tenga un expediente meritorio en la calle, haya efectuado muchas detenciones, tenga muchas felicitaciones, haya trabajado muy bien, eso no importa absolutamente nada a la hora de ascender dentro de la Policía Nacional. Ese Real Decreto contó con la oposición de todas y cada una de las organizaciones sindicales de la policía, también de la mía, JUPOL, a la que tengo el orgullo de representar y ser delegado. Es la única organización policial, tengo que decirlo, que se volcó también en mi apoyo, al igual que, lo siento, tengo que decirlo, yo realmente soy apolítico. Quiero decir, yo voto siempre, durante todas las elecciones a lo largo de mi vida, he votado siempre al verdadero partido político que gana todas las elecciones, da igual que sean nacionales, autonómicas, que locales, que son los que no votan, es decir, esa gente que está hasta las narices de esta timocracia, ¿no?, de esta democracia, por llamarlo de alguna manera, que saben perfectamente que esos políticos que desgraciadamente nos representan, en realidad no representan a nadie, que la preparación, ustedes habrán podido observar estos días en la intervención que el señor ministro Marlaska tuvo a bien dedicarme, ¿no? Esto es todo un honor, ¿no?, y dentro de la historia de la democracia, una novedad que todo un ministro del Interior se digne dirigirse personalmente a un humilde inspector jefe de la policía, de una humilde comisaría de distrito de Valencia, acusándome de indigno, que soy indigno de representar a la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente un ministro, ¿no?, que forma parte de un gobierno aliado con terroristas. Que hable de indignidades. Terroristas que además mataron a muchos miembros de la Judicatura, muchos miembros, desgraciadamente, muchos más de las fuerzas y cuerpos de seguridad y muchos miembros incluso de su propio partido. Bueno, ahora es el PSOE, antes fue también este ministro la niña bonita del PP. Pero bueno, en todo caso, si tuvieran ustedes la ocasión de ver la intervención de 2 minutos, pues se darían cuenta del nivel cultural, desgraciadamente, que este ministro tiene. 2 minutos plagado de errores. Bueno, le mandé una carta invitándole a que corrigiera los errores, porque desde luego a mí me da vergüenza estar representado por este tipo de gente, ¿no?
¿Y qué quiere que le diga? ¿Por qué he actuado así? ¿Por qué ahora precisamente? Pues mire, yo llevo 32 años en la policía, siendo mando de la policía, pero llevo 32 años trabajando en la calle, codo con mis policías. Yo nunca he concebido esta labor de policía de otra manera que pasar frío, parar calor, detener a la gente, sufrir agresiones, utilizar la fuerza cuando legalmente es necesario. Es decir, yo este sentido, digamos, de la camaradería que he sentido con mis policías jamás me he permitido el lujo de abandonar, e incluso he renunciado a todo tipo de ascensos, digamos, posteriores, precisamente pues, por no ocupar un puesto que desgraciadamente me impediría o no podría permitirme dedicarle todo el tiempo a la lucha en la calle con mis policías, esos policías que la gente tiene que saber que son verdaderos héroes, o sea, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y tampoco quiero olvidar a los vigilantes de seguridad, esos grandes olvidados, son verdaderos héroes. Ustedes no se pueden imaginar, los policías de verdad, los policías buenos que están trabajando en la calle, no se pueden ustedes imaginar el heroicismo que están demostrando día tras día en la calle, y especialmente estos últimos años en los que este tipo de delincuencia, que en realidad, a pesar de lo que dicen nuestros mandos policiales en las conferencias, no está evolucionando, sino todo lo contrario, está involucionando hasta unos niveles alarmantes, Ricardo, que están utilizando cada vez más violencia. Mira, todos tenemos en la cabeza el violín y la vergüenza que supuso eso. Bueno, esa es una de Pero tantas. todos tenemos en la cabeza cómo un mozo de escuadra cobra entre un 20 y un 30% más que un policía nacional. Por supuesto. Y eso es simplemente inaceptable. Así no es. tiene ningún sentido. Pero no se vaya Un usted guardia a civil, Barcelona, al lo barco. mismo, y un Ertzaina, lo mismo. Es decir, al final Guardia las municipal. diferencias, Sí, ¿eh? Municipal. No se vaya usted tan lejos. Me gustaría que vinieran a Valencia a ver Guardia el Urbana. estado real de las instalaciones policiales. O sea, nosotros trabajamos en el cuartel de Zabaleta. Mira, yo, por ejemplo, llevo 12 años sin comisaría. Porque la comisaría de centro hace 12 años que se cayó en pedazos, tuvieron que evacuar a toda la gente porque aquello se caía en pedazos, y llevan 12 años para volver a construir una. Estamos en locales provisionales pequeñitos cedidos por el ayuntamiento en pleno barrio chino, y la otra mitad de policías, la seguridad ciudadana, muy alejados del centro, en el propio cuartel de Zapadores, un cuartel que está literalmente cayéndose en pedazos. Si van ustedes a verlo, yo le invito a... El otro día tuve el honor de acompañar también a una comisión de Vox que fueron allí a sacar fotos, porque digo, una cosa es que lo que yo les cuento y otra cosa es que lo vean ustedes por sus propios ojos. ¿Sabe usted lo que es un váter turco? ¿Recuerdan ustedes lo que eran los váter turcos? Sí, que no te apoyas, claro. Sí, yo le digo De pie. que todavía el cuartel de Zapadores tiene un váter turco para que los policías hagan sus necesidades. No se le caería la cara de vergüenza a cualquiera de los que están aquí. ¿Sabe usted que en el cuartel de Zapadores aquello está literalmente, se cayó también el despacho de caballería, se cayó literalmente encima? Toda la fachada está totalmente con redes para evitar que se caigan cascotes cada vez que llueve. Cuando llueve se inundaron también los archivos de esos cuarteles. Las Y luego comisarías vas a la están realmente en un comisaría de los estado mozos de escuadra lamentable. y son nuevos edificios Sí, sí. fantásticos, No, pero con las mire, últimas tecnologías. Con... Sí, sí, así es, o de la policía local, quiero decir. Aquello. Bueno, eso Pero es. déjenme que le diga una cosa, las únicas dos instalaciones nuevas, completamente nuevas, que tiene el cuartel, ¿sabe cuáles son? Las dedicadas a los detenidos, es decir, los calabozos y la Inspección Central de Guardia, y las dedicadas a los extranjeros ilegales, es decir, el Centro de Internamiento de Extranjeros. Esas dos instalaciones completamente nuevas dentro de unas instalaciones en ruinas. Instalaciones del CIE, del Centro de Internamiento de Extranjeros, que estos caballeretes se permiten el lujo de destrozar cada 15 días con la cantidad de dinero que cuesta volver a repararlas, y donde se producen, a pesar de lo que dicen los medios de comunicación, se producen continuas agresiones por parte de esta gente a las fuerzas y cuerpos de seguridad que los custodian, y no al revés, como desgraciadamente publicitan los medios mercenarios de comunicación, que desgraciadamente también pues dominan el panorama informativo dentro de nuestro país. Hemos recibido ahí cantidad de visitas de los políticos del Ayuntamiento, de la Generalitat y del Defensor del Pueblo, pero jamás han ido a ver a los policías a ver cómo se encontraban, sino que siempre han ido a ver a los delincuentes, siempre han ido a ver especialmente a esos extranjeros ilegales ingresados en el CIE. Es verdaderamente una situación deplorable, es una situación ya que cualquier persona de bien, cualquier persona que ame, sobre todo una persona que ame como amo yo a nuestro país, esto ya no se puede tolerar. Ustedes me preguntan, ¿por qué ha llegado a este límite? Porque es que, mire, yo no he tenido la oportunidad de saber rodearme de una especie de coraza, de teflón, como el resto de mis compañeros, y hacerme inmune, ¿no?, a todas esas desgracias que vemos cada día en el parte de ocurrencias. Yo cada vez que veo
pues estas 2 o 3 agresiones sexuales que se producen diariamente en Valencia, estas 8 o 9 agresiones sexuales que están produciendo todos los fines de semana, oiga, estamos hablando que hace pocos años, cuando nosotros, policías, veíamos una agresión sexual, teníamos noticia de una agresión sexual, era algo que nos quedamos, ¿pero dónde ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? O sea, era algo totalmente inaudito. Ahora se ha convertido en una triste cotidianidad, pero es que en pleno centro de Valencia y a cualquier hora del día. Y no crean que esto es, digamos, una situación que afecta única y exclusivamente a los barrios más desfavorecidos. Que ellos, evidentemente, son los que más están sufriendo el embate de esta delincuencia. Pero les puedo contar un caso de hace 3 meses, en la mejor calle de Valencia que se puedan ustedes imaginar, más céntrico, domingo a las 9:30 de la mañana, una adolescente saca a pasear el perrito y cuando lo vuelve a meter el portal, pues uno de estos individuos, magrebíes, señor ministro, magrebíes, no extraterrestres, ni nazis, ni esquimales, magrebíes, la metió a empujones dentro del ascensor y la hizo objeto de una agresión sexual. Yo comprendo a mi resto de los compañeros que se han hecho una coraza y que son inmunes, pero yo realmente cada vez que veo uno de estos casos, a mí personalmente se me revuelven las tripas. ¿Qué quiere que le diga? Y hemos llegado ya a una situación que esto evidentemente nunca llega a la prensa, no sé por qué nunca llega a la prensa, cuando llega, llega totalmente desvirtuado. Se ocultan, saben ustedes que la prensa tiene un código, no hablo de su medio, que yo es un medio que admiro, llevo siguiéndoles muchos años y es un medio que Toro Televisión, al que tenemos que apoyar porque es que ya quedan muy poquitos medios libres como el de ustedes. Yo personalmente cuando me enteré, no sé si desvelo que tenían algún tipo de dificultades económicas, automáticamente, como hago siempre cuando alguien necesita mi ayuda, me hice miembro del club de amigos de Toro Televisión. Lo digo, le vamos a regalar el reloj. No, me hice club porque siempre la gente que me necesite y sobre todo es un lujo, es un verdadero lujo tener este tipo de medios que son un oasis, ¿no?, en medio de este caos informativo. Pero sí, además siempre la crítica, ¿no?, es... tú dices una cosa que es verdad y entonces te ponen un San Benito, te colocan un eslogan, te ponen una etiqueta y olvídate, es que no puedes ni defenderte. Pero nos va pasando con casi todas las cosas. Nos ha ido pasando con el tema de las vacunas, nos ha pasado con el tema de la inmigración y va a seguir pasando y va a ser cada vez peor. En fin, nos va pasando con casi todo y sí. al final... Déjeme que les cuente también un caso curioso, ¿no? Hasta qué punto llega, digamos, esta especie de confabulación, ¿no?, directa o indirecta, para ocultar a la gente lo que está pasando. Ya no es que se oculte a la opinión pública, es que se nos trata de ocultar incluso a los propios policías. Fíjese usted, déjeme que le cuente un caso que les va a sorprender. La eclosión, digamos, brutal de la delincuencia en Valencia siempre, evidentemente, pues ha ido creciendo más o menos, ¿no? La verdad que hace unos años crecía un poquito un 1, un 2, bajaba un 1. Cuando crecía un 1 nos echaban unas broncas, me acuerdo en la reunión de control, hombre, pero ¿cómo ves esto lo que habéis hecho? Bueno, ahora estamos hablando de un crecimiento de la delincuencia de un 40% y aquí no dimite nadie. Pero no un 40%, eso es de la delincuencia total. Sabe usted que el Código Penal es muy amplio. Yo tuve la fortuna de estudiar Derecho cuando todavía se estudiaba algo en las facultades y he procurado mantenerme perfectamente actualizado y además tengo esa ventaja de poder comparar, digamos, lo que es la legislación con el día a día en la calle y me he dado cuenta que realmente el panorama, bueno, es otro tema legislativo, es totalmente absurdo. Si tenemos ocasión otro día hablaremos de ello. Pero déjeme que le cuente lo que le estaba diciendo. Hace unos meses me di cuenta, casi un año, me di cuenta que de repente la delincuencia en Valencia, que ya se venía subiendo, se disparó de manera alarmante, pero además los delitos especialmente más graves, robos con violencia, intimidación, atracos, pero además utilizando una violencia gratuita, las agresiones sexuales. Y cuando empiezo a ver la gente que estamos deteniendo, me lo paso por antecedentes, por Argos, que es nuestra aplicación informática al respecto, y veo que la práctica totalidad de ellos pues eran argelinos en particular, ¿no?, algún marroquí, pero eran argelinos recién llegados a nuestro país, en pateras, llevaban 10, 12 días, y además, curiosamente, ya tenían varios antecedentes, varias detenciones. Entonces digo, bueno, han llegado todos a Mallorca, la mayoría de ellos habían llegado a Mallorca hace pocos días. Y entonces empecé a tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando, cómo es posible que estuvieran en Valencia tal cantidad de argelinos ilegales llegados de Mallorca. Y como nadie me decía nada, pues me fui a hablar con un policía que había estado conmigo, que forma parte de la Brigada de Extranjería y Documentación, le comenté el tema y dice, pero ¿no te han dicho nada? Dice, ¿no sabéis nada? Digo, no, vamos, ni yo ni el resto de mis compañeros. Dice, pues es que están trayendo, invitados por el señor alcalde y la Generalitat, y a través del Ministerio de Interior están trayendo argelinos desde Mallorca, porque las Baleares están totalmente colapsadas
por la llegada incesante, ya no le hablo de Andalucía y de Canarias, que aquello es, bueno, están totalmente las Baleares colapsadas por la llegada incesante de pateras con estos tipos a bordo, y lo que están haciendo es traerlos, la propia policía, el propio Ministerio del Interior, traerlos hasta nuestra ciudad en ferry de 500 en 500, y dice, otros días que te llegaron, dice, te han llegado 1000 de golpe, dice, pero vamos, cada 15 días están llegando. Esto fue perfectamente documentado también por una compañera comunicadora, compañera suya también, Cristina Seguí, que lo documentó cámara en mano, no me estoy inventando nada, pero lo curioso es la reacción. Yo me fui a jefatura, se lo comenté, digamos, a uno de mis mandos, digo, hombre, pero ¿cómo no me habéis avisado de esto? ¿Sabéis esto? Dice, es que estas cosas me dijeron, fíjese usted, hasta dónde llega la confabulación, ¿no? O la tontería, porque realmente a mí me parece esto un error monumental. La gente mejor que no sepa estas cosas, digo, hombre, que la gente no sepa estas cosas, lo puedo llegar a entender, no lo comparto en absoluto, porque ese modelo policial yo no lo comparto en absoluto, pero hombre, que no nos lo comunican a los propios responsables de las comisarías, los propios mandos policiales, que están entrando 500 bombas de relojería, que están explotando al unísono. ¿Qué pasa? ¿Que nos hacemos trampas también al solitario nosotros mismos? Bueno, es lo que quería decirle. Quiero decir que imagínese a qué situación, ¿no?, absurda, caótica que hemos llegado, y que realmente ahora mismo tenemos todas y cada una de las luces rojas de alarma encendidas, pero no se pueden imaginar ustedes hasta qué punto. Es decir, la situación... ¿Usted tiene esperanza? ¿Es reversible esta situación? ¿Y cómo sería reversible? ¿Un bloqueo total de las fronteras, como debería ser? No puede entrar nadie irregularmente. ¿Un apoyo político total a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus intervenciones en la calle, que siempre estén del lado de la Policía Nacional, la Guardia Civil o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Cómo revertimos esa situación a corto plazo? Porque si no, en muy breve plazo, y la verdad que yo estoy alarmado con lo que está comentando ahora, y yo ya conocía parte de la situación. O sea, que los ciudadanos que las estén sufriendo directamente una agresión a su hija menor por pasear a un perro por la calle, habiéndole ocultado la información los propios mandos policiales, o sea, es que eso es delictivo. O sea, no informar a la población sobre los riesgos que están asumiendo es directamente delictivo también por parte de algunos mandos policiales. Efectivamente, entonces, es absolutamente indignante. ¿Cómo se puede revertir esa situación a corto plazo? Porque habría que meterle mano ya. Están también poniendo mucho esfuerzo toda esta gente que está provocando esta situación en hacernos creer que realmente esto no tiene solución, que ya está todo perdido y que, bueno, ya no da igual 3 que 33, que sigan entrando porque esto ya está perdido. Eso no es cierto. No es cierto. Claro que tiene solución. Lo mismo me dijeron hace 15 años cuando ya esto no es una situación nueva. En Valencia ya tuvimos el barrio de Rozafa totalmente tomado, y el entonces delegado del gobierno, el señor Cotino, que en paz descanse, me encargó personalmente limpiar el barrio. Y cuando dije que lo iba a limpiar en menos de un año, la gente no me creía. Los propios policías tenían la consigna de no entrar en ese barrio, salvo que fuera una emergencia, porque acababan siempre a palos, ¿no?, con estos delincuentes. Eran los mismos de siempre, ¿eh? Ya eran estos delincuentes magrebíes, marroquíes, argelinos, con un perfil muy claro, es decir, gente joven, gente fuerte, gente que la mayoría de ellos ya tenía antecedentes en su país y que han venido a nuestro país a modo de piratas, ¿no?, a enriquecerse en aquella época también con el tráfico de drogas callejero y todo tipo de robos con intimidación, agresiones, etc. Esto no es una cuestión de enfrentamiento entre inmigración y españoles, como tratan de hacer creer estas fuerzas, digamos, de desinformación. No, porque muchas de esas víctimas también de esa gente eran los propios inmigrantes legales que lógicamente vienen a nuestro país a trabajar, a enriquecerse, y saben ustedes perfectamente que no hay nadie que tenga absolutamente nada en contra de ellos. Oiga, yo me corto el pelo en una barbería con un chico marroquí, yo voy a comprar la fruta a un frutero pakistaní, yo vivo en un edificio donde hay un montón de gente de fuera, búlgaros, marroquíes. Es decir, yo me llevo perfectamente bien, y como cualquier español de bien, o sea, nos llevamos perfectamente. Nadie tiene nada en contra de los inmigrantes ilegales. Es más, ellos mismos son víctimas también de estos caballeros, porque la delincuencia, este tipo de delincuencia, no distingue ni de raza, ni de color, ni de nacionalidad, ni de edades a la hora de delinquir. Ellos van a lo fácil. Entonces, no traten de convertir esto en un enfrentamiento entre inmigración e intimidación, porque no lo es. Pero como le digo, y no quiero ir a la pregunta, claro que tiene solución. Mi ilusión ahora actualmente es demostrarle a la ciudadanía cómo se puede, a mí me dicen, por favor, no utilice ese término, pero es que es un término muy descriptivo, limpiar la ciudad de Valencia de esta delincuencia. Es decir, la ciudad de Valencia actualmente es la segunda ciudad más insegura, después a 2 décimas escasas de Barcelona, y es, desde luego, la ciudad en toda España que más ha crecido, además de manera brutal, la delincuencia. Y yo quiero que me den la oportunidad de demostrarle a la población cómo se da la vuelta a esta situación, porque yo lo tengo perfectamente claro. Créanme ustedes que es más fácil limpiar una ciudad,
lo dice un profesional del tema, que limpiar un único barrio, porque se pueden sumar mucho más agentes sociales que lo que únicamente significa un barrio. Pero hay que cambiar totalmente el modelo policial, hay que cambiar totalmente también la manera de actuar por parte de los policías y, desde luego, hay que implicar a muchos más agentes sociales, porque esto lo aprendí yo limpiando el barrio de Mustafa, a los propios ciudadanos, a los medios de comunicación, a los comerciantes, a esos inmigrantes legales también que están, a las asociaciones de vecinos, a esos inmigrantes legales que también trabajan honradamente y que están hartos también, están avergonzados de tener que soportar, ¿no?, el estigma de esta gente que también procede de sus mismos países y que no les representa. Me decía el otro día una chica marroquí, dice, pero sí, ¿cómo estáis tragándose esta gente si a esta gente no la queremos ni en Marruecos y vosotros lo estáis tragando con patatas? Esto me lo decía una chica marroquí. Y estamos en una situación realmente de emergencia. Yo le ruego, por favor, a todos los medios de comunicación y a todos los políticos que dejen de hablar de estupideces, dejen de hablar tanto del cambio climático y se centren en el verdadero problema que no solamente está a punto de acabar con nosotros, sino que ya prácticamente ha acabado, que es el cambio demográfico. Vamos a ver, el tema de la migración, yo no voy a hablar del tema judicial porque lo desconozco, pero el tema de migración, por gracia o por desgracia, sí lo tuve muy cercano en los 5 años que fui ministro de Asuntos Exteriores. Y voy a hacer algunas afirmaciones muy claras y muy cortas. Primero, necesitamos inmigrantes para que España funcione y para mantener el estado de bienestar, dada la ecuación entre natalidad y esperanza de vida. Segundo, es obvio que la migración tiene que estar regulada. La migración irregular es una inmigración por definición ilegal. Y ese problema va a aumentar. Estaba el inspector jefe hablando de África. África tiene ahora 1.250 millones de habitantes. En 10 años tendrá 1.750 millones de habitantes. Va a ser una población muy joven. Va a aumentar la renta, lo cual va a aumentar la tentación hacia la emigración a Europa. Cuando la renta es muy baja, emigran a países vecinos, pero cuando no, emigran a otros países. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque esa es la gran pregunta. Hay que controlar las fronteras, para eso está Frontex, pero por ahí no entran la gran mayoría. La gran mayoría entran con un visado turístico y a los 3 años se sumergen y no hay manera de controlar ese tema. Salvo que tú tengas una colaboración, una complicidad con los países de origen y tránsito. Como tú sabes, como el inspector sabe, cuando tiene un emigrante irregular, lo primero que hace es destruir la documentación para que no se sepa cuál es su país de origen, con lo cual ninguno se responsabiliza. Y el país de tránsito, lo mismo. Y esto solo se resuelve con diplomacia y con cooperación internacional y con inmigración reglada. Es la única forma. Y eso es lo que nosotros hicimos en los 5 años que estuvimos en exteriores. En el Mediterráneo hay 3 rutas. La ruta de los Balcanes, Grecia, la ruta italiana, fundamentalmente Lampedusa, y la ruta nuestra, que tiene 2, la península y Canarias. En esos 5 años, mediante la política de colaboración con los países de origen y tránsito, fundamentalmente Marruecos, Argelia y Mauritania, también Senegal en menor medida, se logró bajar el aumento de la inmigración irregular hasta cotas bajísimas. En la de los Balcanes aumentó un 1000%, por eso hubo que hacer un acuerdo con con Turquía, porque si no, no lo hubiésemos resuelto. Y en Italia están en la memoria de todas las imágenes de Lampedusa, la visita del Papa, etcétera, un aumento de un 500% de inmigración. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, que la inmigración va a ser uno de los mayores problemas que van a tener todos los países del mundo, y singularmente los europeos, por las razones que he dicho. Eso es evidente, que no hay que tener el menor temor a utilizar las normas para regular la migración y combatir la migración irregular sin el menor recato, sin el menor pudor. Eso y simplemente es eso. Yo he visto ahora las elecciones en los países nórdicos, que hasta los países socialdemócratas, estoy hablando de Dinamarca, han endurecido enormemente las normas sobre la inmigración irregular. No sé si he dicho antes, había una frase de Michel Rocard, que era el icono de la socialdemocracia cuando yo era niño hace 200 años, que decía: ningún país del mundo puede asumir toda la miseria del mundo. Esto es evidente, es decir, la pobreza hay que combatirla, hay que ayudar como obligación moral a acabar con la pobreza en esos países, pero ningún país puede hacer eso. Tenemos que regular el asilo, tenemos que regular el control de la inmigración irregular y tenemos que tomarnos en serio este problema. Claro.
Así es, pero me permito también recordarle que usted ha olvidado en esa ecuación algo importantísimo. ¿Qué es? Que países como Hungría y Polonia lo han conseguido, que es el tema de fomentar nuestra natalidad. Yo no sé por qué ustedes, al frente de los gobiernos, por qué no hicieron absolutamente nada como ha hecho Hungría. Hungría tenía una situación, desde el punto de vista de la natalidad, muy similar a la nuestra, ellos por otros problemas, porque realmente los húngaros emigraban mucho, ¿no? No es el nuestro, que no tenemos hijos, ¿no? Hace mucho tiempo que, desgraciadamente, se ha preocupado mucho la sociedad de conseguir que las españolas no tengan hijos. Otro día hablaremos de eso. Pero me sorprende que no mencionen un poco en esta ecuación el tema de la natalidad, porque Hungría en 4 o 5 años consiguió revertir de manera exitosa este tema de la natalidad y actualmente es el país de la Unión Europea que encabeza el tema de la natalidad, y eso tenemos que empezar a trabajarlo desde ya. En cuanto al tema de la inmigración irregular, yo, perdón, no comparto exactamente lo que usted dice, porque no recuerdo que en la época del PP anterior, me refiero, este tema se le diera solución. Yo recuerdo perfectamente que este tema de las pateras también se dio perfectamente igual con el tema del PP. No entiendo también, por ejemplo, cuando se producen estos asaltos a la valla, que no acuda en auxilio de la Guardia Civil y de la Policía Nacional unidades del Ejército específicamente concebidas para ello, como la UME. Jamás ha ido a la Unión Militar de Emergencias, a pesar de que dentro de su catálogo de actividades reconoce perfectamente que a la hora de atajar cualquier tema delictivo especialmente grave, ¿no? Y qué mayor oportunidad que esta. Jamás he visto a la UME actuando ahí y protegiendo realmente la valla. Usted confía mucho en Frontex. A mí me han criticado mucho por hacer alusión a Frontex en mi conferencia. Yo, desgraciadamente, no he ido a Frontex, pero sí que he conocido a un montón de policías, incluso de mi propia comisaría y otras comisarías, muy amigos míos, que han ido a Frontex. Y realmente yo no confiaría tanto en una institución como esa. Mira, a una institución se le juzga por sus resultados y Frontex está para controlar nuestras fronteras, en este caso, por ejemplo, las fronteras marítimas. ¿Ustedes creen que los resultados le avalan? Vamos a ver, primero, mi tesis doctoral es sobre el estado de bienestar. La primera medida es el fomento de la natalidad, es decir, las ayudas, las guarderías, la conciliación, etc. Los datos estadísticos no avalan que esto tenga resultados inmediatos y espectaculares, porque hay un problema cultural. España es verdad que tiene la menor tasa de natalidad de Europa, 1,12 hijos por mujer, cuando solo la tasa de sustitución, para quedarnos todo igual, sería 2,1. Pero estoy completamente segundo. Respecto a lo del PP, yo me comprometo aquí, como todo se graba, a que traeré las cifras del PP. Usted puede meterse con el PP lo que quiera, pero yo le traigo las cifras, y lo que no son cuentas son cuentos. Yo le digo, de 2011 a 2016, lo que bajó el tema de la inmigración, y eso no es discutible. Y la tercera, bueno, la pregunta es cómo estaríamos si no estuviese Frontex. Que Frontex no está consiguiendo todos los resultados que quisiésemos es evidente. Tan es evidente que la solución que ha tenido que buscar Europa fue una chapuza con Turquía. Con Turquía lo que tuvimos que negociar y acordar es que Turquía se haría cargo de todos los emigrantes irregulares que le diésemos a cambio de que absorbiésemos los emigrantes regulares, con lo cual se acabó con las mafias y los naufragios. Eso funcionó. Eso nos obligó a dar unas sumas muy importantes a Turquía. En tercer lugar, a acelerar el acuerdo de negociación que tiene Turquía, y cuarto, a regular un tema que está sin resolver, que es el tema de liberalización de visados con Turquía. Pero que eso es un problema evidente, muy difícil de manejar en todos los países del mundo, y créame, Hungría y Polonia no son ningún ejemplo en materia de control de inmigración, en ningún ejemplo. Y en Polonia ahora ha tenido que, por ejemplo, que regular en todo el tema de purgar a los jueces en materia de jubilaciones y ascenso, so pena de no conseguir los fondos europeos. Yo ese, créame, no es el ejemplo que más me gusta. Pero vamos, Frontex, de acuerdo, que no ha conseguido resultados. ¿Estaríamos mejor sin Frontex? ¿Podemos hacerlo solos? Yo creo que no, que hay que destinar más dinero a Frontex y mucho más dinero a colaboración con los países de origen y tránsito, a cambio de que se comprometan a controlar fronteras. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Usted ha contado miles de casos. Yo me encontré un agosto, estando precisamente con Juan, con que en el islote de tierra de Alucemas había 81 personas. En ese islote de tierra no teníamos ni agua ni comida.
Si los metíamos en Ceuta y Melilla o en la península, empezábamos un proceso de repatriación que era lentísimo. Y eso hubiese sido declarar abiertos todos nuestros islotes, Chafarinas, Alucemas, Vélez, Perejil, etc. Hablé con el ministro de Marruecos, que era amigo mío, y le dije, ¿qué quieres? Digo, mira, quiero que te los lleves. Entonces me dice él, no me los puedo llevar porque no sé de dónde vienen ni por dónde han ido. Yo, en la diplomacia se utiliza mucho el humor. Le dije, mira, por el color no son de Bilbao y en helicóptero no han venido. Estos han pasado por tu... Y entonces me dice, ¿y la soberanía? Digo, déjate de historias, llévatelos esta noche, mañana desayunamos juntos y recuperamos la soberanía. Pero si no quiere hacerlo, no lo hace. Y cuando hemos tenido dificultades con Marruecos, tuvimos otro en la detención del rey de Marruecos en Ceuta, en 3 días nos metió 15.000 emigrantes en Tarifa. Cuando ha habido problemas con Gali, nos crearon lo de Ceuta. Luego, en el Gurugú, teníamos siempre 1.000, 1.500 personas dispuestas a saltar y tuvimos la valla. Yo he sido diputado por Melilla, aparte de tener casa en Valencia. Es decir, que vamos a decir, el problema es muy serio, cualquier gobierno tiene que ser muy firme en el control de la inmigración irregular. No lo podemos hacer sin Europa, eso es un auténtico espejismo, porque necesitamos el dinero de Europa para buscar la complicidad de los países de origen y tránsito, para entendernos, pero el tema del PP, siento que en este encendido discurso crea que el PP no hizo las cosas 2011-2016, como eso me toca personalmente, traeré las cifras y te lo demostraré. Para que no entréis en un debate, si me permitís. Es que yo lo que no quisiera es que esto se sesgase hacia algún partido. No, en absoluto, no es cuestión de partidos, es una cuestión de realidad. Y si me permite contestarle, mire, yo le recuerdo cuando yo limpié el barrio de Ruzafa, que yo estaba totalmente plagado de inmigrantes ilegales de Magreb, marroquíes y argelinos. Conozco muy bien Ruzafa. Y era época del PP, se lo digo que estaban aquí. Permítame contestarle. Usted le llama eufemísticamente acuerdos de cooperación con estos países. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Estos son verdaderos sobornos. Estos países están actuando a base de sobornos. Les estamos sobornando para que acepten aparte de esa inmigración ilegal que ellos son totalmente incapaces y además muchas veces con la voluntad expresa de volcarnos hacia nuestros países precisamente para eso, para obligarnos a darles más dinero. Señor Margallo, eso no son cooperaciones, son sobornos. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y no es una buena idea sobornar constantemente a esos países porque estos cada vez van a más. Que no colaboren y tendremos la... Y por favor, recordemos que los países, es la Unión Europea, los países fuertes. Eso es la Unión Europea la que tiene que obligar a estos países a que cumplan con sus compromisos de controlar la inmigración y no al revés. Tenemos un montón de mecanismos para obligar, todavía somos los países más fuertes que ellos. Tenemos la posibilidad de obligar a esos países a que cumplan con la legalidad y a que cumplan con la obligación que tienen, que es la de controlar las fronteras. Y si no, tenemos mecanismos para sancionarles, pero nosotros a ellos, no ellos a nosotros. Es que ya tenemos asumidos que nosotros somos la parte débil cuando en realidad es exactamente lo contrario. Esta situación ya es intolerable. En cuanto al tema de la natalidad, perdone, no estoy de acuerdo con usted, porque Hungría pasó de tener un problema de natalidad muy similar al nuestro y gracias a fomentar la natalidad con medidas reales, ha pasado a ser el país de la Unión Europea que está casi puntero en cuanto al tema de natalidad. Han conseguido darle vuelta. Si les parece, hablamos de este asunto otro día, disculpadme, pero es que me tengo que ir a publicidad, y tengo muchos asuntos que no hay que colaborar con países terceros, ya me parece de aurora otro día boreal. volvemos a contar con usted y que venga también el señor ministro y sacamos esos datos. Que quede claro, la democracia para mí es sagrada. Nos costó 40 años y el problema es que esto la están diluyendo. Eso de que la democracia es un régimen que me ha parecido que... Para Hitler también lo fue, era sagrada para Hitler. De hecho, todo lo que consiguió fue democrático. Hitler desde jamás dijo que quería una democracia parlamentaria.